buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café y estamos nuevamente de gala, de fiesta, porque tenemos hoy con nosotros a Pedro J. Fernández, quien es este escritor, yo diría que es como estas personas que nacieron para contar historias, nacieron para compartirlas, y qué mejor que justo nos ha dicho todo este año que si no mal recuerdo, esta debe ser la tercera entrevista de este año, en donde siempre hablamos, está haciendo una biografía, está presentando un libro, tiene en la nevera otros más, ya está por entregar, y justo hoy lo tenemos aquí porque está en plena promoción de este tercer tomo de esta colección de mexicanas que hicieron historia. Recuerdo haberle preguntado en el primer tomo quiénes tenían que estar, quiénes debían, y inmediatamente vino el segundo tomo. Y ahora, bueno, no obstante que ya habíamos platicado de quiénes le faltaron y quiénes deberían estar también incluidas, bueno, pues ahora nos va a platicar de este tercer tomo, que es Mujeres que hicieron, había una vez, ¿no? Mexicanas que hicieron historia, el tomo 3. ¿Cómo estás, querido Pedro? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué Hola, onda? hola. ¿Qué onda? O Sí. sea, a ver, tienes que decirnos antes de iniciar esta conversación, esta charla con café, de cómo es un día en la vida de Pedro Fernández. ¿Cómo es? Te despiertas, ya tienes tu rutina, tienes tu libretita donde vas haciendo notas, tienes tu Word o un software especial. Cuéntanos. Este, pues me levanto temprano porque mi esposo se va a trabajar, entonces yo hago el Ok, desayuno, ok. saco al perro, lavo los trastes, y pues dedico el día a escribir. A veces voy al gimnasio en la mañana o en la tarde, pero es importante porque si no, luego estoy aquí sentado muchas horas y luego sufre la espalda, entonces es mi momento de ya, desconectar un rato, un par de horas, pero estoy todo el día escribiendo, todo el día. Aquí estoy justo en mi escritorio, que es donde trabajo. Mucho lo hago a mano. Hay cosas que sí escribo directamente en la computadora. Y desde unos meses para acá me ha dado que cada vez que me siento a escribir, no sé por qué, aprendí a echar las cartas y entonces Ok, tiro el tarot. ok, Entonces sí, es una cosa rara. ok. Pero sí, entonces escribo acá y ya. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo puedes estar así dedicándole solamente a escribir? Vamos a pensar, regresas de pasear al perro, regresas del gimnasio, te sientas y ¿qué son? Consecutivamente, 2, 3 horas, 4 horas, hasta que el cuerpo te diga ya necesitas descansar o comer. Son 3, 4 horas, tres, Ok, cuatro horas, y sé que debería, porque el doctor me ha dicho así como de, levántate cada hora, pero luego estoy picado y no me doy cuenta, porque ok, luego me quito el reloj, porque me ok, molesta, cuando soy zurdo, y entonces el reloj lo uso en la mano izquierda y me molesta, entonces me lo quito y no veo la hora, ok, ok. sobre todo Wow. cuando estoy escribiendo en el cuaderno, porque no tengo ningún reloj cerca, y de repente como ya pasaron 3 horas y ya me está doliendo la espalda. Sí, sí, es un problema. Ahora, es importante que siempre que platicamos contigo, justo, ¿no? Conocer qué es lo que ha motivado en tu vida siempre escribir. Y tienes estos temas que son de historia, son estos personajes que a manera como de homenaje retomas, los humanizas un poco, das otros datos y con este, pues digamos, recurso de la ficción, algunos en materia novelada o algunos como el caso de esta tercera entrega que vamos a hablar hoy, pues sí son estas historias que aunque pueden estar en primera persona, pues son datos que sí son verificados y que tienes una fuente. Entonces, cuéntanos un poco de esta colección para quienes nunca han tenido en sus manos un libro tuyo y sobre todo esta gran colección que a mí en lo personal me encanta. Bueno, tengo dos colecciones. Una es mis novelas de adultos. Lo tengo por aquí. Al último, que es Soy Malintzin. Pero son novelas biográficas donde los personajes en primera persona cuentan pues toda su vida. Me enfoco mucho más en su vida íntima, me enfoco en sus relaciones familiares y personales. El primero fue Porfirio Díaz, el segundo fue Agustín Iturbide, el tercero fue Emiliano Zapata, el cuarto fue Malinche y el quinto no puedo decir quién es porque mi contrato no me deja, pero es un Okay. personaje del siglo XIX que viene dentro de 2 años. Y la trilogía de Había una vez, mexicanas que hicieron historia, que ya se va a quedar en trilogía, ya cierra con este tomo, son 50 semblanzas en primera persona, son 50 semblanzas por libro, entonces con el tercer libro son 150
semblanzas en total, están escritas en primera persona a lo largo de 3 páginas, está enfocado a un público infantil y pues a mí me gusta mucho porque está la ilustración, luego son 3 páginas de esta semblanza en primera persona y luego hay un párrafo en tercera persona que habla mucho más de su legado, sobre todo para hablar de lo que no se vio, o ellas no pudieron ver en vida. Y la verdad es que ha sido es un viaje de casi 4 años escribir estos 3 libros, pero estoy muy feliz de llegar al final. ¿Por qué estás feliz de llegar al final? Yo recuerdo ver de los primeros que hablábamos, te habías quedado con muchas mujeres que no pudieron entrar. Entonces fue una oportunidad de hacer el tomo 2 y el tomo 3 justo de esto. Sí, fue una locura porque o sea, tuve que convencer a la editorial de hacer el primer tomo y estuve ahí negociando con ellos un rato y siento que me dejaron así, hacer el primer tomo así como de ya te lo vamos a publicar, escríbelo, porque yo no escribo hasta que no me den luz verde. Entonces como de ya, deja de molestar, escribe el primer tomo. Y yo les preguntaba por el segundo tomo y me decían, no, ya con el primer tomo tienes. Y me dijeron que tenía que ser 50 semblanzas porque es un libro caro de producir en el sentido de que está ilustrado, está muy bonito, tiene un maquetado increíble, entonces eso requiere que obviamente haya menos semblanzas de las que yo había planeado. Entonces quedaron 50, tuvo una recepción crítica y comercial increíble, entonces primero me dijeron, no, yo creo que el segundo libro para el 2025, ¿no? Y de repente dije, ok, ya. Y de repente me hablan así como de qué tan rápido puedes entregar los textos para el segundo, y así como de, órale, córrele. Ya más o menos tenía la lista armada entre lo que sobró del primero y lo que me habían dicho los lectores, los primeros lectores, también del primero, y dije, bueno, escribí el segundo, y así como de, bueno, ¿y el tercero? No, yo creo que ya con 2 tienes, ya date por bien servido, está bien. Y una cosa que nos sorprendió el año pasado es que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana nominó Así es. el segundo libro y ganó como Así es. mejor libro infantil del 2020. Y entonces, otra vez pasé como de, ¿qué tan rápido nos puedes entregar el tercero? Sí, fue como de, bueno, pero ya, lo platicamos porque sí quería escribir el tercero, había nombres que se habían quedado ahí. Y lo platicamos todos y dijimos, hagamos la trilogía, que 3 es un número místico, es algo, todos queremos escribir una trilogía y pues ya, otra vez trabajamos la lista, ya está en librerías, lo que me tiene muy feliz, pero quedó ya cerrada esta trilogía, al menos por un rato. Y algo que habíamos platicado en mi previo es, escribir este tercer tomo fue muy complicado porque ella me estaba repitiendo. Yo estaba escribiendo una semblanza y digo, es que se parece a la otra. Y yo intento que todas las personalidades tengan algo diferente, pero sí me costó mucho y entonces sí fue así de, no escribo un cuarto no porque no tenga nombre, sino porque siento que de momento estoy un poco agotado y necesito recargar pilas, entonces no descarto que quizás haya otra trilogía de mexicanas que hicieron historia en 10 años, pero ahorita creo que se va a quedar aquí. Y este libro también está nominado a Mejor Libro Infantil Juvenil del 2021, entonces también tuvo una buena recepción. Claro, y esto, bueno, también nos habla de la calidad del contenido y también el formato de edición que tiene, que tú lo mencionabas. Es interesante ver que tengan estas ilustraciones, además nos das el dato, algunas ya están muertas, ¿no? En su mayoría, o sea, todas las que yo tengo aquí en el 3, que además te voy a decir algo, son muy diferentes a las del tomo 1 y tomo 2, y ahí sí me gustaría saber qué tienen en común estas que son de tu tomo 3. Bueno, el tomo 2 estaba más enfocado a la parte científica porque era lo que me habían pedido mucho las niñas y los niños. Este originalmente iba a estar enfocado a la parte deportiva, que era Uh -huh. originalmente lo que yo iba a hacer con el 2. Okay. Pero cuando estaba escribiendo el 2 todavía no caía bien lo de la pandemia y la cuarentena. Y era año olímpico, entonces contactaba a las deportistas y me decían, no, ¿sabes qué? Estoy en concentración, voy a tener un campeonato, o sea, Ya, por cuestiones de agenda no se podía, y yo quiero entrevistar a todas las que están vivas, porque creo que ya. ellas tienen que contar su historia. Y dije, bueno, ya para el tercero, y resulta que este año también fue año olímpico, entonces fue bastante complicado porque no pude conseguir a todas las que quise
Y bueno, al final sí hay varias por ahí. Está Paola Longoria y está Irene, que también... Irene es un caso muy curioso porque queremos poner a una mujer en artes, en lucha y artes marciales, porque luego dicen, no, es que eso no es un deporte para mujeres. Y yo, ¿cómo no? Aquí está. Entonces fue algo muy curioso esa parte. Y también enfocarla a la parte de lucha social, por eso está, por ejemplo, Maricela Escobedo, ese tipo de luchadoras, de mujeres que salen a la calle, que luchan contra los feminicidios, contra la violencia eh, que viven las mujeres. Y sí hubo una plática con la editorial porque me decían, es que eso no es un tema para niñas. Y yo así, pues lo ven todos los días en las noticias y lo ven las marchas en la calle, Claro. que quieren que se esperen hasta que tengan 15 años y sepan el país en el que viven. Yo creo que tienen que saberlo desde ahora. Y entonces así los convencí y ya pude meter a estas luchadoras sociales y me gustó mucho cómo quedó. Pero además, a ver, tienes esta combinación, te decía que no todas están muertas. A mí me llama la atención que tengas hasta una chef, ¿no? Está Alicia Ironela, que dices, bueno, esa es como esta variante, que bueno, lo que las conecta son esas mujeres, pero mujeres que han destacado y mujeres también que de cierta manera tienes una cosa importante que decir, cómo se han destacado, desde una cirujana, desde una luchadora social, como ya lo mencionaste, alguna poetisa, alguna cuentista. Si tuviéramos que encontrar como esos elementos, ¿cuál sería el diferenciador? ¿Que hicieron algo y que destacaron? ¿O cuál sería esto diferente? Porque también tienes estas deportistas que mencionabas. Eh, pues no creo que haya un diferenciador entre este y los otros libros. Creo que todas son mujeres que tenían un sueño, que sabían que querían llegar a algún lado y que sí escucharon un montón de voces masculinas que les dijeron, sobre todo masculinas, digo, de no puedes hacerlo porque eres mujer, y llegaron al final. Y muchos de las mujeres que están vivas también me lo dijeron, es que todavía estamos en el mundo laboral y nos dicen, no, seguramente te vas a cansar cuando te cases o estás aquí buscando maridos, o sea, ese tipo de cosas que siguen pasando con mujeres profesionales, mujeres que tienen premios, mujeres que son reconocidas en su ramo y, eh, y que es muy triste porque a veces decimos, no, seguramente pasaba hace 50 años, ya no pasa, no, sigue pasando y sigue pasando en todos lados. Y nombres también que se me hizo curioso incluir porque no los conocemos y deberíamos, así como de la primera ministra de la Suprema Corte, la primera diputada, la primera arquitecta que murió hace poco, o sea, la primera arquitecta no tiene tanto. Entonces también son cosas que nos llaman, a mí me llaman la atención, porque realmente esta lucha feminista o sea, es muy fuerte, todavía tiene muchas cosas que hacer y a veces si no nos damos cuenta de ese tipo de historias, decimos, no, seguramente la primera arquitecta fue hace 100 años y de repente así como de, no, pues no. O, ¿qué pasa cuando las mujeres consiguen ya el derecho al voto? Y como de, pues, sí, Oye, a tener una licencia, a ir a la universidad, ¿no? sí, Oye, poder competir por un puesto de trabajo, Pedro. Imagínate exacto. que siquiera reciban tu currículum y también te den la cita para la entrevista. Eso también es algo increíble. Entonces sí, son cosas que de repente, o sea, a mí me da pena escribir así como de, ¿es en serio que pasó esto? ¿Es en serio que no pasó hace mucho? ¿Es en serio que no conocemos estas historias? O sea, sí es terrible, pero creo que este libro ayuda a abrir la caja de Pandora y decir, sí, existían esas cosas, siguen existiendo, y gracias a estas increíbles mujeres, cada vez pasa menos, pero todavía hay mucho por hacer para que ya deje de pasar en todos los ámbitos. Oye, pero también suena hasta como inspirador. Yo recuerdo en el 2 ver una Tina Modotti, que yo recuerdo cuando estudié comunicación, bueno, pues conoces las historias de estas fotógrafos, o las historias también que siempre tienen algo relacionado con alguna cuestión trágica y también eso las hace que en su arte o en esta cuestión de retratar, pues se vea plasmado, reflejado, que eso a nivel de sensibilidad, bueno, siempre es bueno que alguien te cuente la historia de estas personas y que tú empatices con eso. A lo mejor no tienes esa virtud o ese talento, pero también es una invitación, ¿no? A que te arriesgues, a que te animes a compartirlo y a plasmarlo en el talento que tú tengas. En este 3 también veo que tienes algunas mujeres que quizás pudiera parecerse que ya son
del siglo pasado. Sin embargo, pues siempre está este reclamo, esta lucha. Hace rato mencionabas a Marcela Escobedo, quien, bueno, pues se basaron desafortunadamente en la historia de su hija y de ella misma, con este documental tristísimo, ¿no? De las 3 muertes de Marcela. Entonces, creo que ahí vale la pena también reconocer tu trabajo, porque tienes gente que puede ser, que participó en alguna cuestión revolucionaria, o gente que va más atrás, pero también gente que es vigente, que incluso ahorita no tiene ni, no sé, 5 o 10 años que fallecieron o que las mataron. ¿Y esto qué implica para ti, Pedro? Porque yo veo tu trilogía, yo veo estos textos como una forma de acercar a la historia, si tú quieres de manera corta, a nuevas generaciones, a todos los niños que quieran acercarse a esto, pero también a jóvenes que quizás ni siquiera les pase por aquí que existieron estos personajes. Es algo muy curioso que me pasa con todos los libros porque siento que insisto, la historia nos la cuentan tan aburrida que a veces parte de esa aburrición, o sea, de que nos la cuenten mal es que por un lado lo sigamos viendo como fechas y por otro lado creemos que la historia es algo muy lejano. Entonces de repente pensamos en la historia, pensamos en la independencia y la revolución y lo vemos muy, muy allá, pero cuando tenemos estos personajes que son, o sea, por ejemplo, Maricela Escobedo sí debe ser parte de nuestra historia y sí, no murió hace mucho, pero sigue siendo historia. Entonces, yo creo que es lo que ayuda a entender justo la parte dolorosa, porque de repente decimos, sí, hubo tantas cosas en la revolución y lo vemos lejano, así como, aunque hubo un montón de muertos y peste, o sea, las consecuencias de una revolución o de una independencia fueron muy, muy graves en una cuestión social, pero también de repente cuando tenemos a Marisela decimos, sí, te voy a contar la historia de Marisela, te voy a contar la historia de su hija y que esto es algo que está pasando, es algo muy duro. E incluso historia viva como la de María Salguero, que de repente toma todos estos datos que estaban ya en las instancias oficiales y de repente arma un mapa de feminicidios y dice, señores, tenemos un problema, porque nadie se había dado cuenta. Hasta que ella no armó el mapa y levantó la voz, no, o sea, nadie se había dado cuenta del problema de feminicidio que tenemos en México. O sea, sí sabemos que Así tenemos es. un problema de violencia. Entonces, también eso es historia, porque es algo que sucedió en el pasado, que está impactando en el presente, y es algo que tenemos que cambiar si necesitamos un mejor futuro. Entonces, también creo que mantener a estas mujeres vivas, primero es entender que la historia es algo vivo, que también puede ser algo cercano, y por el otro lado es reconocerlas en vida, porque no sirve de nada que en 100 años digamos, vamos a reconocer a esta mujer que vivió en el 2021. No, o sea, hay que Exacto. reconocerlas ahorita y escucharlas ahorita. Oye, y también que sirva como de alerta, de llamada de que no se repita, que no sea esa es la historia que tengamos que contar siempre, que no sea recurrente el dato. Hay algunas cosas también que observo aquí de las que sí están vivas, que tienes desde una etnóloga, tienes una científica, tienes deportistas. ¿Y qué te gustaría, por ejemplo, con ellas, ¿no? Porque esas historias se siguen escribiendo, Pedro, esas historias continúan, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando vemos jóvenes o cuando vemos adolescentes que te dicen, no, pues es que sus figuras a seguir o sus héroes, pues no necesariamente son los mejores ejemplos. Entonces, yo no sé si también has pensado en esto, en que quizás estas personas puedan despertar y ser esas figuras que los demás quieran seguir. Tienes hasta una jugadora de hockey, ¿no? Entonces, Sí, bueno, que me este, gusta también esa parte. sí, que además es todavía ni siquiera tiene 18 años y es la primer mexicana, bueno, es Uh-huh. la primera mexicano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Así es. Y sí es algo que tenía claro desde el primer libro, porque me acuerdo que cuando escribí el primer libro había una onda completa de superhéroes por todos lados, y yo decía, o sea, leía las cosas en redes sociales y veía a los niños que estaban así como de yo quiero ser como tal superhéroe, y cuando salió el primer libro yo me acuerdo que iba a las entrevistas y decía, o sea, sí está bien que quieras ser como tu superhéroe favorito, todos los niños quisimos ser algún superhéroe, pero también está muy bien que admires a una persona real, Exacto. una persona que existió, que tiene una lucha, que te dejó un legado y que puedes admirar por algo tangible que te puedes llevar a lo largo de tu vida. Entonces, sí es algo que
pues que sí tenía claro desde el primer libro y que a mí me hubiera gustado tener de niño, porque a mí de niño me decían, tienes que admirar a Miguel Hidalgo. Y entonces la imagen de Miguel Hidalgo, de héroe perfecto que te venía y dices, no, pues es que yo nunca puedo, yo no puedo ser así. Entonces uno no puede ser como héroes de cartón o héroes de bronce, pero si te están dando ya estos héroes humanizados, ya te están diciendo de forma específica por qué lucharon, cómo vivieron, cuál es su legado específico. Entonces, pues, pues mira, yo quiero ser como Matilde Montoya, o yo Ujú. quiero ser como Leona Vicario, o Imagínate. como Laura Zamora, que es la primera enóloga, Así es. este, que también, por ejemplo, la primera enóloga, o sea, llevamos, en México lleva haciendo vino siglos, Así y es. la primera enóloga sigue viva porque hace poco que fue la primera enóloga. Entonces, son el tipo de historias de, mira, ella abrió brecha y ahora va a haber muchas enólogas detrás que sigan sus pasos y se lo deben a ella. Exactamente, la misma Irene Aldana, o esta también, que es esta soprano que es María, si no mal recuerdo. María Reina. María Reina, o sea, son estas personas que, pues sí, abren camino, como tú dices, en estas disciplinas y en estas profesiones, pero también nuevas profesiones, Pedro. Tener una ingeniera en animación, eso ya es muy contemporáneo, por Sí. ejemplo. Y estuvo, me Y parece, con una película que ganó el Oscar. así es. Entonces yo cuando veo también esa oportunidad de incluso hacer promoción de nuevas profesiones, nuevas licenciaturas, eso también nos abre el panorama en otro sentido, no nada más de las historias, sino también de las posibilidades que hoy tenemos de dedicarnos a casi lo que quieras. Sí, o sea, respetar todas las profesiones y todos los orígenes y todas las luchas, porque también me acuerdo cuando estaba haciendo la lista, alguien me dijo, no, ¿y por qué vas a poner a Doña Rosa si estaba ahí haciendo sus cosas en Oaxaca? Y yo, pues porque ella rescató el barro negro y al final pues el barro negro ya nos está representando en todo el mundo. Ella ya no lo vio, pero pues es parte importante, ¿no? Pues de la cultura. Todos vamos a Oaxaca y compramos barro negro y de verdad se lo debemos a Doña Rosa. O en el caso de María Sabina, donde siempre estamos pensando en ella con hongos alucinógenos y un montón de cosas, y no estamos viendo que también tuvo aportes importantes a la medicina tradicional de Oaxaca. No, o sea, no solamente si tomaba los hongos para ponerse pachecos, tomaba los hongos para curar, eh, para tratar de sanar, porque llevaba una tradición dentro de su pueblo. Entonces, eso también se tiene que contar. Y así le quitamos un poco el estigma a este personaje. Es por eso que te digo que siempre cuando vemos algunas de tus novelas, algunos de tus libros, incluso tus biografías noveladas, es eso, es una reivindicación también que haces de los personajes. Eso que no se conoce, esa parte como humana, esa parte como íntima, ahí va a estar. Y en este formato que es más corto, que es la ilustración, el dato de nacimiento, a lo que se dedican y la aportación, creo que hace también que podamos rápidamente engancharnos y querer seguir más. Me gustaría saber también de entre el tomo 1 y el tomo 2 para llegar a este 3 que te digo que ahora veo hasta cosas más contemporáneas, pero entre el 1 y el 2, o sea, ¿cuáles fueron como esos hilos conductores? Porque yo recuerdo del uno que nos decías, es que se me quedaron, tu queja fue, se me quedaron muchas ahí, ¿no? Pendientes, no pude poner a más. Yo recuerdo ese comentario. En el 2 creo que también mencionabas, bueno, fue un buen ejercicio porque me permitió justo aquellas que se quedaron fuera, pues tenerlas. Pero ya en el 3, bueno, pues ya tienes holgura, ¿no? Ya tienes mangancha, como dicen, para poner a las que tú decidiste. Y sí, pues es que se van juntando los nombres, pero el primero era, como el primero era nada más iba a ser un solo libro, pues sí fue cuestión de pensar muy bien en cada una de ellas. En el segundo yo tenía la esperanza de que iba a haber un tercero, entonces sí pude no ser tan riguroso con la lista, eh, pero trataba de mantener la esencia del primero. Al final, el 2 y el 3 tenían que mantener la esencia del primero de empezar en la parte prehispánica y terminar con estas mujeres modernas. Y una que traía, de hecho, la primera de este libro va a ser la primera del segundo, Kenomen, la reina purépecha. Pero, este,
andaba yo tan metido en crear textos que hice textos de más y no me acuerdo por quién la reemplazamos. Y de hecho me pasó en el tercero. De hecho, tengo textos extras para cuando empiece a escribir el cuarto algún día. Eh, pero es que de repente empiezas a escribir y empiezas a encontrar nombres y empiezas a decir, quiero meter a esto y quiero meter esto, y de repente de una lista que más o menos tenía un sentido, de repente se pierde todo porque hay tantas historias que quieres contar que yo de repente en algún momento sí les dije, y no me quieren dejar 55, no me quieren dejar 60, pero híjoles, es que hay tantas mexicanas que hicieron historia y que hacen historia, este, y fíjate que aquí en el tercero iba a meter más chefs, pero no voy a decir nombres, no les interesaba participar en un proyecto infantil, pero consultando con otros chefs me dijeron, no, tienes que poner a Alicia Gironella. Y cuando escuché su historia dije, es que ¿por qué no estaba en el primero? A veces me pasa que cuando cuando me encuentro en una historia así, digo, es que tenía que haber estado en el primero, porque Alicia Gironella es de las chefs que rescatan nuestra gastronomía y que finalmente eh, ayuda a gestionar todo esto para que, ante la UNESCO, para que la gastronomía mexicana sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, eh, o sea, es algo muy, muy importante. Es lo que todos decimos, así como de, no, la comida mexicana ya es patrimonio, pero no sabemos quién lo hizo. Lo hizo Alicia Gironella. Entonces, es muy, muy importante. Ay, creo que estás en mute. Te digo, justo es, la decisión a veces es tuya, que eso es muy bueno como autor, a veces del editor, pero a veces también de los personajes que vas a retomar. Cuando son personas que están vivas, ¿les pides permiso? Tratas como decías, de que ellos mismos te cuenten la historia, es decir, lo que quiere que la gente sepan de ellos. Sí, cuando están vivas, las contacto a Uh-huh. ellas o a sus representantes. Organizo una entrevista. En este sí fueron todas por teléfono o por Zoom, porque pues, no, Sí, no querían me por imagino. pandemia. Sí. Y les tengo preguntas, o sea, investigo su vida, tengo una serie de preguntas, pero a veces durante la entrevista salen nuevas preguntas y yo grabo la charla, lo cual es muy complicado porque luego digo, no, tengo este, una entrevista de una hora y media con esta persona y ahora tengo que reducirlo a 700 palabras, entonces luego sí es bastante complicado. Trabajo el texto y se los mando para que ellas hagan ajustes, para que sea, porque a veces me dicen, o sea, sí es lo que venía en la entrevista, pero prefiero que te enfoques en este tema o se me olvidó decirte este otro tema, entonces al final es muy, muy importante que sean las historias que ellas quieren contar. Y por eso necesito que o sea, sean parte del proceso. Y ellas también dan su visto bueno eh, de la ilustración, porque también Ok. quiero precisamente que se vean representadas ahí. Entonces, ellas forman parte de todo este proceso y las que están vivas, sí, de verdad, eh, pues eso es muy importante porque al final sí es su voz la que puedes leer. Claro, y eso se vuelve más importante porque entonces ya tienes la versión, yo diría sí, calificada. No, no hay cosa mejor que hacer a veces cuando escribes sobre alguien, que ese mismo alguien te diga su autoconcepto, porque muchas veces pues lo que sale o lo que escriben de esas personas pues son percepciones al final del día. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque son mujeres muy contemporáneas, pero al final estamos conectadas por ese amor que siempre le imprimes a todo lo que haces. Recuerdo en alguna ocasión, no sé si fue con la Malinche, no recuerdo si platicando contigo sobre Malinche, platicábamos de esto, que hay roles que te toca jugar en la vida y que tiene que aflorar esa inteligencia y nadie nos educa de pronto para esa parte. Y creo que en estas mujeres eso es lo que yo veo como hilo conductor, que me hubiera encantado que tú me lo dijeras. Pues yo lo leí así, Pedro, es mi percepción de, les ha tocado un gusto o un talento, las lleva y es tomar la decisión de sí hacerlo y hacerlo bien. Creo que eso es lo que yo veo en todas estas historias. O sea, siempre hay una realidad que se asumió para hacerlo y que eso se convierta o en su forma de vida o en una profesión
o incluso en su distintivo y marcar la pauta de algo. Creo que todas estas mujeres tienen eso, o sea, dejan ese legado, abren brecha e incluso hacen gala de ese talento para que otras más puedan seguir ese camino. Creo que eso también es importante mencionarlo, que son esas pioneras que sin ellas no sabemos si sí más se animarían a hacerlo. Sí, y cuando platico con ellas, sobre todo que las primeras en hacer algo, me dicen, no, es que yo no quería ser la primera en sí, o yo no me di cuenta de que era la primera hasta muchos años después. Yo quería convertirme en algo, yo quería hacer esto. Y pues, aunque me dijeron que no, pues yo dije, pues, ¿por qué no? Yo lo voy a hacer. Entonces, eso o sea, tiene mucho, mucho mérito porque ya no es así como de, es que sí quiero ser la primera, pues ya que eres la primera, o sea, que no, es así como de, yo quiero ser médico, ya conviertes médico y ejerces, y ese es tu sueño, estás viviendo tu sueño. Y eso es algo que las distingue. Y, y que yo creo que se están dando cuenta que están inspirando ya a las siguientes generaciones. Cuando Totalmente. yo platicaba con ellas, en muchos casos me decían, no, pues es que yo, o sea, esto era lo que quería hacer y esto es lo que estoy haciendo, y hasta que no fui maestra o hasta que no fui a una conferencia no me di cuenta de que sí había alguien que estaba prestando atención, de que mi vida sí estaba sirviendo de ayuda a otras a seguir los mismos pasos. Entonces están llegando a un momento donde sí se están dando cuenta que hicieron historia, que siguen haciendo historia, y que las siguientes mexicanas que sigan, o mexicanos, porque también hay muchos hombres que se están inspirando en ellas, que sigan sus pasos, va a ser por ellas, porque no se rindieron y porque finalmente se dieron cuenta que el sueño es mucho más importante. Así es. Oye, dices que no quieres ahorita una cuarta entrega. No, Hay una distancia que quieres tomar. No, es rotundo. de momento no. No lo descarto después porque se me están juntando los nombres otra vez. A ver, pero esos nombres, ¿cómo llegan? ¿Cómo alimentan esa creatividad o cómo alimentan ese cuarto que no existe, que no está en sus planes? Pues es que de repente, o sea, los trabajos que estoy haciendo, de repente encuentro nombres y como de, oh, o de repente estoy leyendo el periódico y en la sección cultural de repente aparece una referencia a algo y le investigas y como de, oye, esta historia está muy buena, entonces se me empiezan a acumular otra vez. Porque estas historias están en todos lados, nada más que, insisto, nadie les estaba prestando atención, entonces de repente así como, ay, Exacto. y este. O mujeres que se quedaron que no pudieron estar en ninguno de los tres por agenda. Así como de, ok, pero a lo mejor la próxima vez ya pueden estar. Ya sé. Entonces, como, por ejemplo, algo que me pasó es con Amparo Dávila. Uh -huh, uh -huh. Yo cuando se escribió el segundo estaba viva todavía y estaba tratando de contactarla, íbamos a, a hacer una entrevista y todo, y de repente se murió y dije, bueno, pues ya no la pongo. Y en el tercero dije, bueno, pues ya no la puedo entrevistar, pero sí la puedo poner en el tercero porque su historia vale mucho la pena. Entonces, Claro. digo, suena feo, pero si hay alguna mujer que ya no esté viva cuando haga el cuarto dentro de 10 o 20 años, digo, pues bueno, a lo mejor ya la puedo incluir. Va a ser una pena que no pude escuchar su Su historia versión, de viva claro. voz y su versión de su vida, pero lo importante es seguir contando su historia. Claro. Ahora, me dijiste antes de iniciar esa entrevista que ya estás en otros textos. ¿Puedes decirlos o no? Porque siempre estás trabajando, Pedro, para que inspires a los demás. Los que tenemos algo ahí bloqueadito que no terminamos, inspíranos. Pues la verdad tengo dos proyectos, por contrato no puedo decir qué son. Ah, Uno es ok, una novela infantil, va a ser mi primera novela infantil, que tendré que salir el próximo año. ok, Estoy trabajando en eso, es una mujer del siglo XIX. Y el otro es lo que había dicho, la novela de, de la serie biográfica, sería ya el quinto tomo, wow. de un hombre también del siglo XIX. Este, y ahí voy a andar. Me gusta mucho el siglo XIX. Entonces, tengo una novela infantil y una novela de adultos. Entonces, una para el 2022 y una para el 2023. O sea que estás ocupado, punto. Estoy ocupado aquí en Oye, escribir. pero ahorita vas a hacer alguna promoción, te vas a FIL Guadalajara o haces algo ahorita con tu Voy a estar en colección. la FIL Guadalajara el 4 de diciembre. Ok, Ya en mis redes iré compartiendo bien toda la información, nada más que la editorial me la comparta. ok, Voy a estar en promoción con este libro.
Ok. Pero yo ya les dije que más allá de hablar del tercer tomo, que ya hablemos de la trilogía completa porque es un solo proyecto, entonces voy a estar Exacto. hablando de este proyecto, yo creo que todo noviembre y diciembre. Es que sí, había 9 mexicanas que hicieron la historia 1, 2 y 3. Creo que así es como tienes que hablar. Punto. Sí, ¿Por qué? Porque así acercas a los que no tienen ni el 1 ni el 2, ¿no? O solo tienen el 3, y en mi caso, que tenemos los 3 y te hemos escuchado en los 3, bueno, pues es fascinante, porque aparte lo cumpliste, Pedro. Así que es un deleite saber que existe gente como tú, organizada, que cumple y que, bueno, pues siempre está deseosa de contar estas historias. Muchas, muchas gracias, Pedro. gracias. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy, esta tarde con nosotros aquí en Charlas con Café, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de tus redes porque sabemos que ahí nos cuentas todo lo que va pasando, todo. Es más, también se los recomiendo que lo sigan, sobre todo en Twitter, porque tienen cosas bien interesantes que hace. Es también creador de esta cuenta, Porfirio Díaz, de que si quieres también anunciar un poco tus redes, porque me gustaría que más gente conociera lo que haces en esto que es la comunicación digital. Pues me pueden seguir en Twitter e Instagram como @pedroj86. Ahí comparto de repente artículos de interés o entrevistas mías o nuevos libros. Voy a estar publicando sobre presentaciones y ferias. En Facebook estoy como Pedro J. Fernández, escritor. Y mi alter ego amargado, que ya anda chambeando, está en Twitter como Don Porfirio Díaz, en Instagram como Don Porfirio y en Facebook como Don Porfirio Díaz. Te vamos a seguir como siempre. Muchas gracias. Te mando un abrazo y mucho éxito, Pedro. Gracias por ilustrarnos y también por hacernos pasar ratos interesantes con esta nueva forma de contar la historia. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta también agradecerles a ustedes que hayan estado otra vez con nosotros aquí en Charlas con Café, y bueno, pues invitarlos a que se conecten el próximo jueves en punto de las 13 horas.